Nada, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a arrancar con lo del diagrama de Walram, que es lo de los que tienen los de las cátedras de Pambini. Que igual eso tengo entendido que lo usan en varias cátedras, o sea que también capaz que en algún momento les sirva, seguramente. Sí, Eh, nosotros también lo vimos, sí. ah, Ya lo bueno, vimos. genial. Y bueno, después cuando terminamos con eso podemos ir viendo consultas puntuales de lo que tienen las otras cátedras, si les parece, como para que les sirva. Dale. ¿Vos compartís, Lau? Sí. Bien. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo de unas aberturas que en este caso estas aberturas no tienen alero. Después próximamente el otro ejemplo sí tienen alero. Entonces lo que necesitamos primero es tener una planta de la abertura que vamos a estar estudiando y un corte. Ahora que está medio pesado, ahí está. Una planta y un corte. Bueno, los que estuvieron la vez pasada que hicimos una clasecita también, no sé si se acordarán, que bueno, que primero hay que posicionarnos sobre la abertura, ¿sí? En el centro de la misma, como vemos acá, voy a hacer un poquito de zoom, pero si no se me tilda, ahí. Nos posicionamos en el centro de la abertura y después tiramos la línea del medio y luego medimos los ángulos en los extremos de la abertura, ¿sí? En este caso dan 53 los dos. Bueno, una vez que tenemos ese ángulo, vamos al diagrama del Walram, acá, ¿y qué hacemos? El cero sería el cero sería nuestra línea de nuestro punto P, la proyección de nuestro punto P. No sé si ven mis cursor, ¿se ve, Sí, Clau? sí, sí. Porque no puedo escribir. La proyección del punto P la posicionamos en el cero. Entonces, en este caso tenemos 53 para un lado y 53 para el otro. Y luego vamos a medir el ángulo que nos da en el corte, ¿sí? En este caso, como no hay alero, es 90 grados. Entonces, procedemos y el 90 va a estar en la altura, ¿sí? Entonces vamos y buscamos el 90 y lo cerramos con el 53. Entonces, esto es, y lo otro que nos queda por afuera de esto, que nosotros marcamos recién, va pintado, porque eso, o sea, ahí no incide la luz, ¿sí? La luz va a incidir en esto acá que nosotros marcamos, desde los 53 a los 90 grados. Una vez que tenemos esto, nos fijamos hacia dónde está orientada la abertura. En este caso está orientada al suroeste. No sé si recuerdan que la vez pasada dijimos que el suroeste estaba a menos 45 grados. Entonces, en el diagrama, en la proyección cilíndrica desarrollada, en este diagramita que está acá. El 0 era el norte, el 90 era el este, el menos 90 al oeste. Bueno, entonces venimos, agarramos esto que nosotros ya pintamos acá. Por ahí les recomendamos que lo hagan en Photoshop, así es más fácil, no sé qué programas ustedes utilizan. Y lo que hacemos es copiarlo moviéndolo desde el 0, ¿sí? Entonces, el 0 lo vamos a colocar en menos 45, ¿sí? Acá. Entonces, una vez que lo posicionamos, pintamos lo otro que resta, lo que está por afuera de esto, y estaría la superposición. Esto que nos va a indicar la cantidad de luz que va a ingresar por nuestra abertura, ¿sí? En este caso, vemos que va a ingresar a la mañana, a la tarde, ¿sí? Entonces, entonces ustedes fíjense que el TP en un momento les pregunta que ustedes tienen que hacer como una conclusión de esto. Y ustedes tienen que ver si esa abertura es adecuada o no, o sea, si necesita algún parante o algo que la recubra del sol o está bien así. En este caso pasa al 100% de la luz, entonces como que esta abertura necesitaría tener algo que no permita el paso tan directo de la luz. Entonces una vez que ustedes tienen esto, tienen que hacer como una conclusión. En este caso lo que hice yo fue, bueno,
decir más o menos los días y los meses del año que ingresa la luz, en qué horario, y después proponer algo para proteger la abertura. En este caso, bueno, esta casa era como que tenía una fachada muy particular, en la cual no podía poner un alero, entonces decidí colocar una cortina blackout por adentro, y después también tienen que ver el tipo de vidrio que van a utilizar. No sé si eso ya se lo pidieron, yo creo que eso también va en este trabajo. Entonces ustedes, pues según lo que le dé esto, ustedes van y buscan un vidrio que les sea adecuado para esa abertura. Bueno, la abertura de abajo es exactamente lo mismo, solo que van a variar los ángulos y cómo posiciono esto que nosotros conseguimos en el diagrama del Wallram en la proyección cilíndrica desarrollada. En este caso, estas aberturas no tienen alero. Ahora vamos a ver Claudine va a compartir, una que sí tiene alero. Sí, o sea, lo principal, digamos, es que ustedes los ángulos en corte, por así decir, o sea, en vertical, los trasladan siguiendo las curvas esas, y los ángulos en planta se trasladan como líneas verticales. Exacto. No sé si hasta acá quieren preguntar algo. Obviamente que después va a haber aberturas más complejas que van a tener como otra forma. ¿Querés mostrarlo más así nomás, Lau, la otra que tenías vos, que era súper enquilombada? Esto, está. Sí. Bueno, en este caso, lo que yo tengo acá es un cribado en la abertura. O sea, está la abertura y por delante tiene un cribado. Entonces, en este caso, como que hay que ir sacando los diferentes ángulos, tanto en planta como en corte. Este es un poquito más complejo, no creo que ninguno tenga algo así. Y bueno, vas en planta y vas sacando los ángulos, ¿sí? Tenés el cero, vas sacando y luego venís y vas posicionando acá, en el diagrama de Wallram. Entonces, no sé si pueden observar acá cómo se fueron marcando todos los cuadraditos y dando lo que es el cribado, donde pasa la luz por el cribado. Y después los posicionamos y vemos. En este caso, o sea, un toque más complejo, pero no creo que ninguno de ustedes haga algo parecido. Ahí, por ejemplo, el punto P se puso más adentro. Porque claro, si se puso más adentro porque si no el ángulo se iba cerrando mucho. Eso también ustedes tienen que ver dónde posicionan el punto P, no es que tiene que estar en un determinado lugar sí o sí, sino como en el lugar que más le convenga. Generalmente se pone sobre la abertura, porque se va a calcular cuánta luz ingresa a la abertura, pero en este caso lo tuve que poner un poco más alejado por ese motivo, porque si no los ángulos se cerraban mucho. Sí, no sé si hasta acá quieren preguntar algo. Ahora igual vamos a ver un ejemplo concreto, pero... ¿Quieren hacer una pregunta hasta acá? Yo lo vi, pero esta parte no la entendí muy bien. Capaz que sea algo obvio, pero los ángulos nunca supe bien cómo sacarlos, capaz que Bueno. tonto, pero tengo dudas. Bueno, ¿ustedes las obras las tienen en AutoCAD? ¿O cómo las tienen? Yo las tuve que hacer a la planta y el corte también. No sé, pero yo no estoy en Peroné igual. Peroné, no sé cómo No, esto es Pamini. Pambini es. Sí. Bueno, ahí les comparto pantalla. Aguántenme un segundo que copio los diagramas. Los ángulos igual es, vos te posicionás, no sé si te referís a los ángulos en corte o en planta. En corte, ahora cuando vamos el del alero, el ángulo se toma hasta el final del alero. O sea, nosotros necesitamos saber qué ángulo de ocultación nos brinda ese alero. Entonces nos medimos hacia a la parte final del alero, al ángulo. Sí, pero eso lo sabía, pero ¿cómo yo sé que es de 45 y no es de 30 o de 50 ángulos, por ejemplo? No sé si se puede. Sí, ahí lo vemos.
O sea, depende también de cómo lo estás haciendo. Si lo haces en AutoCAD, por ejemplo, AutoCAD tiene una función que es para medir ángulos. Sí, Para medir. Pero si no, la forma más clásica, si querés, puede ser con trigonometría. Si no, directamente. ¿cómo? Si no, con trigonometría se puede hacer. Ah, tenés razón, sí. Mira, ahí comparto pantalla. Yo acá, bueno, usé Corel porque me parece que va a ser más rápido para hacer ahora. Acá dibujé un corte así nomás y una planta así nomás, o sea, bien clásico. Un alero. Esta es en planta, esta es la proyección del alero. Y puse el punto P en la parte de adentro de la abertura y abajo. Entonces, digamos, yo acá tendría que sacar el ángulo este de acá. Eso con respecto a esto. Ese ángulo. Y acá tendría que sacar este. Después también les puede pasar que tengan algo acá, parte de la misma casa, que les tape algo. Y bueno, en ese caso el ángulo también va respecto a eso. Y creo, corregime Lau si me equivoco, creo que también se toma la punta del alero, ¿no? Ujú. Hay que sacar eso también. Bien, Pero una pregunta. sí. A nosotros nos hacen tomar el punto P sería de la línea a la derecha, digamos. De la línea de afuera. No de atrás, claro. Bueno, sí. O sea, y no tomamos las dos primeras, los dos primeros ángulos que hiciste. Tomás No, el no los final del medimos, claro. Mediríamos las puntas de los aleros. Ah, Ujú. bueno, joya. Sí, va a ser igual, solamente que Ah, bueno, ok, es lo cambian mismo. eso. Bueno, yo acá puse el diagrama. Claro, si en ese caso, digamos, no corta a ningún lado eso. Solamente cortas el alero. Claro, sí, sí. Dame un segundo. Yo lo que no me acuerdo, Lau, es que eran estas líneas así. Eso es lo que no me acuerdo mucho. No, eso no, no te preocupes. Solo necesitas la curvatura. Bueno, está. Bueno, entonces, por ejemplo, este ángulo. Una forma sería, si yo tengo el AutoCAD, puedo medir esto. O sea, hay una función que es para medir. Y si no, directamente, bueno, yo acá esto lo hice a ojo, o sea que esto no es que tiene medidas específicas. Pero por ejemplo, yo podría medir esto. Mide 16. Esto acá, o sea, usted cuando lo hagan pongan la medida real que tienen. Y esto. Ah, perdón, esto yo me confundí. Esto sería con respecto al punto P. Ujú. Sí. O sea Igual que te quedó la distancia en ya. esta es 13 aproximadamente. Si esto me quedó medio mal. A ver. Ahí. Bueno. Le pongo A por poner un número cualquiera. Entonces, si nosotros tenemos que sacar este ángulo, nosotros podríamos completar ese triángulo acá. Entonces, tendríamos el cateto, o sea, si el ángulo es este, tenemos el cateto adyacente y el cateto opuesto. O sea, el opuesto sería la hipotenusa y la adyacente sería la A. Entonces, la tangente del ángulo alfa, supongamos, sería la altura, 16 centímetros, sobre el ancho, que son 3 centímetros. Claro, gracias. Yo porque como que me había bloqueado con esta parte del tema
Claro, y nada, se me complicaba arrancar por ahí. claro, está bien. Eso te da Era, 1,23. sabía Entonces, que era algo obvio, pero se me había complicado. no, sí, está bien, pasa siempre igual. Eh, entonces ahí el ángulo alfa, yo acá estoy con alfa, pero bueno, sería el simbolito, si lo tuviera. Eh, hago el arco tangente de 1,23. O sea, sería shift tangente. Da 50,9. Bueno, en realidad esto yo acá porque no tengo en esta calculadora eso, pero sería con grados y minutos y segundos. Pero bueno, ahí más o menos se puede hacer. Y ahora hay que hacer lo mismo con este. Ujú. Vamos a hacer primero el del alero, porque estamos tomando el alero acá. Eh, Acordate del punto P en el medio, estirar la liñita. sí, esta línea, Sí. Tenés que saber esos ángulos. claro, o sea, yo el ángulo que quiero saber es este de acá Exacto. y este. Ujú. Entonces, puedo tomar, por ejemplo, o sea, yo acá tendría que hacer el cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces, el opuesto sería este, 13,5. Y el adyacente, que es esa distancia, es 18 aproximadamente. Si es una galería, ¿se saca igual? Sí, Ok. sí, solo que si la galería Sería continúa. del P hasta el límite de la galería. Claro, Claro, sí, donde termina la galería. exacto. Ok. Gracias. Entonces la tangente va a ser 13,5 dividido 18. $0,75. Y el ángulo queda shift tangente, queda 36,87. Entonces ahí tenemos lo del alero. Ahora vamos acá. Habíamos dicho prácticamente 51 grados aproximadamente. Ujú. O sea que vamos a seguir por acá más o menos, Sí. esa línea. Bueno, yo acá Ujú. no sé muy bien cómo me conviene dibujarlo, a ver con qué herramienta. Bueno, ahí tenemos uno. Y las verticales son, ponele que más o menos 38 grados. 38. Ujú. Entonces, acá tenemos 35, 40, o sea que 38 estaría por acá. Ujú. Y acá. Lo mismo de atrás. Eh, ¿Por qué no queda igual? Porque la curvatura debe ser diferente. Tenés que seguir la curvatura esa de... Claro, acá se fue, no sé por qué. Sí. Bueno, la sigo ahora de acá. Igual al terminarlo ahí donde termina la línea esa ahí. Claro, Ahí está. Entonces todo lo exterior a eso se pinta. claro. Que no entra la luz. Solo entra... Otra pregunta. Sí. A nosotros no nos enseñaron así. Nos hicieron como, o sea, ahí en los puntos de intersección de la curva con la línea recta, Ujú. eh,
agarrás y tenés que hacer otra curva que sería Para como arriba. paralela a la punteada. Y se Claro, pinta lo que tiene está ahí razón, adentro. tiene razón, tiene razón. Porque en realidad acá es donde termina el alero. Ahí está, para eso son las punteadas. Es verdad eso. Acá es donde termina el alero. Por lo tanto, a partir de acá empieza a entrar más luz. O sea, esto sería así. Así es. Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 Ahí. sí. Y de acá viene Ujú. así. Yes. Sí, ya no me estaba cerrando mucho. Tiene razón. Ahí está. Entonces acá lo que iría pintado. Ahora lo Es todo dibujo. lo de arriba. Claro, ahora lo dibujamos bien. Pero Ujú. básicamente Exacto. todo esto no va. Esto corta acá. Quiero ver si lo puedo cerrar. No. Ah, ahí está. Esto con esto faltó. Ahí está. Entonces esto le damos un poquito de transparencia. Ahí está, eso lo quería pintado. Y ahora, esto las borramos directamente porque son líneas guía. Eso es el alero. O sea, el ángulo se marca acá. Y las verticales, donde cruza ahí, seguimos por acá. Y ahora lo que nos falta marcar es la parte que tapa en sí de esto. O sea, acá esto va a estar tapando un poco. Entonces tenemos que sacar ese ángulo. Ujú. Si ustedes tienen el punto acá adelante, no lo hacen. Directamente va todo derecho. O sea, queda como está. Pero si tienen el punto acá atrás, o más atrás incluso, tenemos que sacar este ángulo. Entonces ahí podemos hacer eh, esto, que es 13,5. Esto, que es 3. La tangente del ángulo sería 13,5 dividido 3. 4,5. Entonces el ángulo es 77,5. Y me parece que también hace falta sacar este. Porque eso atrás, o sea, si yo hiciera la proyección de eso es así. O sea, yo tendría que sacar también este ángulo. Me parece. Ahora vamos a pasar primero este. 77,5 lo sacamos en planta. O sea que sería acá. Ahí. No, está bien. Directamente llegamos hasta acá. Porque el otro Ujú. ángulo va a estar por acá arriba, o sea que ni se va a ver.
Ujú. directamente ahí. O sea, esto podemos hacer como unas cosas acá. Ahí está, ahí quedaría. Entonces una vez que tenemos esto, o sea, todo lo que está pintado, esto lo podemos hacer en Photoshop o en algún programa así. O bueno, AutoCAD también, y lo hacen tipo con Hatch. Esto lo tienen que pasar poniendo el centro. Ah, bueno, esto no le dimos azimut. Supongamos que el azimut de la fachada son, no sé, 30 grados. O sea, está 30 grados, o sea, esta línea está 30 grados al noreste. O sea, el norte acá, en la planta, estaría de acá estaría 30 grados para allá al norte. O sea, son 30 grados para el este. Entonces cuando viene acá, esto en lugar de ponerlo justo en el medio, lo ponen acá, en los 30 grados. O sea, el medio tendría que estar ahí, en 30 grados. Todo el resto también va pintado acá, ¿no? O sea, eso todo hasta acá va pintado. Y ahí podemos ver la parte que va, o sea, la parte que va en sombra y la parte que va en luz. Entonces ahí pueden decir, bueno, empieza a analizar por meses, por año, por horas. O sea, sí, por meses y por horas sería. O sea, esta de acá, del medio, sería junio. Esta curva acá. Ujú. Entonces, por ejemplo, en junio ustedes tienen desde las... Eso sería 4 de la tarde, ¿no? Ujú. 4 de la tarde, o bueno, 5 de la tarde, hasta todo el día, digamos. Va, desde la mañana, digamos, hasta esa hora. Porque la mañana está a la derecha y la tarde a la izquierda. En cambio, por ejemplo, en verano, ustedes tienen desde la mañana hasta las... sería 12, 11, 10, 9. Hasta las 9 de la mañana, prácticamente. De las 9 en adelante, todo sombra en verano. Y así pueden analizar los puntos más importantes. Ok, gracias. ¿Quieren preguntar algo más de esto? Sí, yo tengo otra duda. Sí. En nuestro alero sería como que nuestra ventana tiene un alero de cierto tamaño y a los costados tiene otros dos aleros, que es uno más largo que el otro. Sí. Entonces, en el momento de que hacemos las dos líneas verticales, nos queda una más abajo y la otra más arriba. Entonces, para unir, no sé, o sea, no sabemos qué curva seguir porque nos quedan en distintos niveles, digamos. A ver. O sea, ¿querés compartir O la pantalla? ponele. ¿Me lo mostrás? Dale, para ahí que abro y comparto. Dale. Pero bueno, o sea, básicamente vos podés ir trabajando si vos tenés múltiples aleros o múltiples objetos que te interrumpen la luz, lo vas dibujando y lo vas superponiendo. Después toda la parte que queda oscura va todo oscuro. Claro, sí. Ahí va. Y si esto te queda con diferentes... O sea, fíjate que acá nosotros, donde cortó, nos habíamos hecho esta línea acá. Pero si esta línea, ponele, nos daba en realidad acá esto hubiera sido así, el dibujito. Esto venía hasta acá, después seguía así,
y cuando llegaba acá, seguías por acá. Claro, pero me parece que no es así esto. Ahí puedo compartir. Dale, mangame que dejo de compartir yo. Ajá. Ahí está. Ahí se ve. Está cargando. Ah. Ahí está. Bueno, ahí sacamos los ángulos y lo que vamos es que tenemos esa y esa. Sí. Y ahí no, o sea, no sabemos qué curvas seguiríamos para unirlas. ¿Pero el alero va cambiando de altura o no? ¿O cómo es? Claro, ahí serían plantas, sería así. Sí, Ujú. O sea, primero nosotros lo habíamos hecho solamente con esto. sí, Y nuestra profe nos dijo que le agreguemos estos de acá claro. al costado. Y bueno, entonces sacamos esto y esto. Bien. A ver, volver al diagrama. Sí. Porque en realidad esos aleros, la forma que van a tener, van a ser al revés, me parece. A ver, bancame. No sé cómo hacer para... Porque no puedo Sí, dibujar para ahí en tu dibujar. pantalla. Sí, no. A ver, acércate un poco más. Sí. Bancame, Ahí le hice captura. Ah, ok. ¿Me dejas que comparta? ¿Dejo de compartir? Sí. Bien. ¿Ahí se ve? Sí. O sea, en realidad ahí vos vas a tener un alero. Ponele, si este era un punto, Ujú. o sea, vos desde ahí, en realidad vas a tener que seguir esta línea. Ponele, va a tener que ver hasta qué altura era y seguir esta línea, en realidad. Ujú. Acá me quedé lo pinto. Y en el otro vas a hacer lo mismo. Y vas a hacer así. Y después en el medio vas a tener que poner la otra, el otro alero que vos tenías, vas a tener que superponerlo. O sea, a ver, bancame. O sea, porque vos ahí lo que tenés, el alero está como invertido. Esos aleros grandes están por fuera de la parte que vos tenés, de la ventana que vos tenés. Claro, sí, sí. Entonces la forma yo creo que va a quedar así. Creo que va a ser esto así. Hasta ahí. Y esto va a venir acá. Uy. No sé. Ajá, sí. Y arriba iría el otro, que sería normal, así como el... Claro. A ver si puedo. Ujú. Acá, ¿eh? Bueno, ese sería uno. El otro sería este. Bueno, para que me quedo re chueco. Ahí. Entonces tenemos eso, y el otro, supongamos que vos lo haces aparte y te queda, no sé, ponele que estaba por acá. Sí. Siguiendo toda esa curva, ¿no? Y a su vez las líneas del borde van a ser estas. De eso. Porque si los otros le empezaron ahí, ese tiene que estar también ahí. Ujú. O sea, yo creo que esto quedaría así, en definitiva. O sea, Y los aleros del costado, ¿por qué llegarían hasta abajo? porque... Imagínate que vos tuvieras el alero ese solo.
Imagínate que tenés Sí. el alero grande solamente, ¿no? Sí. Que corresponde a esta altura. Poner que te da 35 grados. Si vos dibujaras ese alero solo, entero, con longitud infinita, ese Ah, alero sería claro, así. llega ahí la curva. Claro. Claro. Sí, sí. Uy. Acá. O sea, la curva sería esta. O sea, un alero infinito de ese tamaño, o sea, que es súper largo, Ujú. taparía todo esto así, para arriba. Cuando vos tenés que eso corta antes, se hace esta curva así, ¿no? Pero como en tu caso, Claro. como en tu caso es al revés, en realidad de acá para allá es lo que tapa y la parte del medio es la que no tapa. Claro, porque no estaría en la ventana, sería al Claro, lado. exacto. Sí. Entonces yo creo que esto quedaría, voy a ver si lo puedo hacer con una sola polilínea. O sea, esto sería acá, ahí, bajamos hasta acá, esto viene por acá, cuando llega acá sube, hace esta curvita acá, viene hasta acá. Yo creo que sería así. Ujú. Bueno, me quedo fuera de escala con este. Bueno, no importa, los tiro como para que se entienda. Sí, 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 se entendió. Así, Claro, sí. ahí. Yo creo que sería así. Ujú. Que de hecho tiene sentido, porque fíjate, Sí, claro, en las sí. horas de la tarde te va a tapar más. En las horas de la mañana te va a tapar más o menos. Y cuando está a la mitad, bueno, esto depende después cómo esté ubicado en el otro diagrama, ¿no? Pero cuando está justo delante de la ventana es cuando más luz te entra. Sí, sí. Entonces termina teniendo sentido también. Así que bueno, creo que sería así. Gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo de esto? Sí, yo quiero preguntar. Sí. Nosotros tenemos una casa que no tiene nada de protección Hmm, y tenemos que agregarle. bien. Eh, y tenemos una ventana que es en L, que no sabemos bien cómo hacer con eso. En L, para afuera o para En adentro. L. ¿Querés compartirlo? También de la Se cátedra puede Sí, Pambini. compartir. ya comparto. Estoy abriendo. También de Pambini, eso. Sí, Bien. Claro, porque si no tiene, ¿cómo se llama? Protección, hay que agregarle. Claro, igual si sí. es en L, me parece que vas a tener que hacer como si fueran dos ventanas. Me Sí, parece. sí, eso nos dijo la profe. Bien, Pero no sabemos si hay que agregarle al Ero o qué, porque una da al norte, otra al este. claro, eh, y no sabemos tampoco cómo calcular el alero. claro. Ahí comparto si quieren. Dale. Dale. Esta es nuestra ventana. Bien. Ahí hicimos la planta. Corte. Y habíamos empezado. Ya vamos. eh, haciendo lo que ocultaba, creo que era. Pero ella nos dijo que lo separemos en dos, que hagamos de acá y de acá. Claro. Y eso, a ver, acércate un poquito. ¿Qué azimut tiene? ¿Da justo hacia el norte eso? Sí, eso sí. Sí. Ah, sí, tenemos el norte arriba. Em, sí, el tema es cómo te proteges del este. Ahí. Claro, eso no sabíamos. Si poner algún parasol, no sé.
Y eso va a ser una decisión, me parece, más arquitectónica quizás. Porque, que yo le puedes poner aletas verticales, ponerle que te protege del este. Y el del norte lo resuelves con un alero, en realidad. Pero bueno, Claro, el tema también es que el es tem- corrediza sí, la ventana, entonces no va a ponerle, o sea, más ah, que alero no se nos ocurrió. claro, eso que son portaventanas, o sea, es para salir también. Sí, Ah, claro. ¿Y qué tenés ahí al este, digamos? ¿Cómo sigue la casa? ay, no tengo la planta. Ah, sí, acá. La ventana está acá y acá. Ahí termina. O creo que tiene una ventanita más acá al este y Sí, tiene termina. otra ventana, Sí. al norte. Ah, es Claro. verdad, al norte y el otro salida. El este es la parte larga. Claro. Claro, lo que pasa es que hay algunas decisiones que también son más proyectuales, digamos. Son decisiones de arquitectura, por así decir. O sea, hay veces que uno, no sé, le pones uno, no sé, una, una especie de persiana corrediza por el lado de afuera, como si fueran postigones, ponele. Y chao, con eso vos cuando querés tapar, tapás, y cuando querés abrir, abrís. Y ahí no hay ningún cálculo que tengas que hacer, por ejemplo, en ese caso. Claro. Otra forma podría ser algo fijo, que está más hacia el este, que te tapa, o sea, que te deja pasar, pero que te tapa el sol de ese lado. Otra podría ser directamente un alero. Lo que pasa es que no te va a tapar 100% del este. Pero bueno, capaz que no te importa tanto eso. Y capaz que decís, bueno, listo, el alero me soluciona por lo menos lo del norte. Y bueno, a la mañana entrará luz. Eh, Claro. Nosotros probamos haciendo a la ventanita chiquita que da al norte, que no está acá, pero bueno, teníamos una chiquita que da al norte y le pusimos un alero sí, y nos tapaba, por ejemplo, en febrero o enero. Y nos dijo que eso estaba bien, claro. Ujú. pero la hicimos así nomás, no sé si habría que calcularla de alguna forma. Y vos lo que podés hacer es tratar de hacerlo o probando o hacerlo inverso. Decir, bueno, en el diagrama, en el cuadrante. No, ¿cómo se llama? La proyección cilíndrica desarrollada. Desarrollo. Decir, bueno, ¿hasta qué mes quiero que haya sol? Entonces vos decís, no sé, marzo, ponele. Marzo como límite. Después de marzo que ya entre sol, pero antes de marzo que no haya. Entonces te fijas Claro. en el diagrama hasta dónde debería llegar, te fijas hasta dónde te da más o menos en el de Waldram y decís, bueno, me da tantos grados. Entonces pones esos grados después en el corte y te fijas que el alero sea hasta ahí. Entonces de esa forma, Claro, o sea, claro. haciéndolo como al revés, puedes decidir más o menos hasta dónde te tapa. Claro. El tema es que, Claro, sí, así lo hice, claro, bueno, eh, bien. más o menos. El tema es que después, Pensé que había un cálculo o algo. no, no, me parece que no. Eh, el tema es que, o sea, usted siempre al norte, el alero te soluciona todo, pero al este o al oeste, sin algo vertical, no lo solucionas nunca del todo. Ese es el tema. Pero de Claro, si última, no, qué sé yo. El mayor problema si que no, como que no importa. co- Como que tapa un poco y otro poco no. claro, o sea, lo peor es al oeste en general, es lo más crítico. A la mañana al este capaz que no te jode tanto, entonces capaz que con el alero por lo menos tapás un poco. Por lo menos tapás las horas más cercanas al mediodía. Capaz que a la mañana hasta las 10 y pico te entra. Eh, pero bueno, incluso poner un alero también es una decisión proyectual. Porque tenés que ver cómo entra eso en el lenguaje propio de la casa que estás haciendo. Eh, pero bueno, en posibilidades hay un montón. Después, qué sé yo, también hasta la solución esa del... Va, lo que decía Laura antes. Que decía, bueno, por la forma, o sea, o por cómo era el proyecto, no podía ponerle una protección. Entonces le puso un blockout por dentro. Claro. Está bien, eso pasa cuando el proyecto no incorpora estas cuestiones. Que la idea es que el día que nosotros proyectemos sí lo incorporemos, se supone. Pero. Pero bueno, también es una posibilidad. Bueno, de hecho, Ok, en la facu nuestra, vieron, no sé, sí. en el B1, C1, que pusieron todos esos vidrios hacia el oeste y le tuvieron que poner unas cortinas por dentro, porque
no se podía estar. Bueno, en la facultad de arquitectura terminó pasando también. Sí, capaz que con el alero más o menos te soluciona. La última lo seguís para arriba, digamos. Sí, total. Decía el trabajo que era para hacer una comparativa de qué mejora le dio. Así que puede ser. Claro. Sí, tú te venís con el alero y lo subís derecho para arriba. Y te fijas cómo da. Claro. Bueno, gracias. Bueno, no de nada. Em, bueno, los de los de Perón estaban haciendo algo similar con el tema de los gráficos y eso. Sí. Bueno, quieren compartir. Eh, no sé bien cómo es lo que les piden. Porque tampoco especifica mucho. Dice que utilizando el diagrama solar horizontal o utilizando el otro, el cuadrante, no, el diagrama rectangular, que vean qué protecciones hacerle, ¿no? ¿Alguno tiene para compartir? Acá está lo que yo encontré. Lo que habían pasado hoy al grupo. O sea, ustedes no tienen un proyecto, sino que les dan directamente esto, ¿no? Claro. Claro. A una fachada extendida de azimut 135, o sea, noroeste, sería como el que hizo Laurita antes, al menos 45, me parece que sería. Ujú. Que asegure protección completa del sol directo desde un mes antes del solsticio de verano a un mes después, mediante combinación de aletas horizontales y verticales. Bien. Bueno, sí, yo creo que pueden usar este. O sea, este sería el diagrama rectangular que le llama ahí, ¿no? Sí. Para este lo voy a copiar. Decía, o sea, un mes era, o sea, que es esta línea de acá. Un mes antes y un mes después sería esta línea de trazo que está ahí, que sería noviembre y enero. Completa, o sea que se supone que esta forma así debería estar, por lo menos. ¿Ustedes usan también el de Wallram ahí en Perone? No. ¿No? Porque no sé cómo lo harían entonces, sin ese. ¿Ustedes tienen los diagramas? Sí. O sea, ustedes tienen que tapar al menos eso. Ujú. Pero si ustedes usan directamente el otro, a ver. Este es el diagrama rectangular. Ah, lo tenía acá. Bueno. O sea, este es lo que vos necesitas tapar sí o sí. Usamos el cuadrante solar horizontal. Bien, a ver ese si lo tengo acá. Esos dos. No, no lo tengo. Yo lo tengo. Pero este lo usan también, al rectangular. No, el otro, no sé si es el que está vacío. ¿Este? Sí. Ah, está bien, sí, igual es lo mismo. O sea, esta cuadrícula es la que va después acá.
Ujú. Pasa que acá lo que tienes son los numeritos de estos. O sea, vos necesitas tapar, por ejemplo, si lo haces todo derecho, por ejemplo, 60 grados. A ver, espera. Sí, sino que lo que podés hacer es capaz de ir probando. Porque es más difícil esto. Porque en realidad eso está al menos 45. Estamos acá. Ahí está. O sea, si lo haces de forma rectangular podría ser algo así. Pero el medio está acá. No sé, me parece capaz que convendría directamente ir haciéndolo de una forma más intuitiva y después pasarlo acá para ver si más o menos cumple. Eh, Bueno, nosotros cuando nos explicaron con el cuadernillo que nos dieron, Sí. está el otro gráfico, Eh, que justo ahora yo no tengo la compu, el por eso cuadrante no... solar horizontal. Sí, no me sé bien el nombre de cada uno, pero es como redondo. Sí, sí. Yo no lo tengo acá ese. En internet está, o si no te lo paso. Bueno, ahí lo busco. A ver. Me pareció justo el de la cátedra. Se ve que la única cátedra que labura con eso. En todo el país. No, porque le puse la latitud acá, entonces salió directamente. Acá está, a ver. Ahí está, ahí les comparto pantalla. Ahí lo ven. Sí. Bueno, se bajó con mala calidad. Yo no me acuerdo del todo cómo era que se usaba. Porque creo que se usaba al revés cuando era para hacer la... ¿No? Sí, se sabe. Sí, cuando era el ocultamiento era al revés. Así. Y de acá se ponía el azimut, que sería para allá, ¿no? En este caso. Sí.
Porque es 135. No, noroeste. Para allá. Y bueno, el punto P, la distancia era hasta acá. Entonces ahí habría que sacar el ángulo. Entonces, por ejemplo, si usamos este, vamos a hacerlo con respecto a este. Si la altura del punto P es de 2 centímetros, que es lo que generalmente tiene, a esa altura le van a corresponder 16, que es la altura que yo tengo acá. O era hasta el piso que se tomaba. No, hasta ahí creo. No, perdón, era así. Creo que era así. A C le corresponde 2 centímetros. Tengo que sacar ahora cuánto le corresponde en planta, que eran 13 centímetros. Entonces ahí hago regla de 3. Hago 13 por 2 dividido 16. Me da 1,62. Bueno, acá esto debería medir 2, supuestamente, si está bien. No, no mide 2. Mide... Capaz que no está jalado este... Una pregunta, ¿no es desde el punto P hasta la Acá. hasta el 2? Ah, Sí, ok. sí. Esto en realidad acá mide 0,63. 7,63 digo. Pero generalmente mide, o sea, si está bien escalado... 2. Ahí, pero no... Para... Sí, pero, Ah, sí. pero en milímetros. Entonces acá... Está, 6,2. ¿Se entiende más o menos la idea? O sea, hacemos la proporción para saber cuánto sería esta distancia acá. Se hace de forma proporcional. Entonces, ahora esto le vamos a dar... ¿Cuánto dijimos que era? 6,2. 6,2. Lo voy a girar. Y lo ponemos ahí. Y ahora me parece que esto se hacía así. Pará, vamos a una línea que sea perpendicular, que pase por ahí. Si no me equivoco, me parece que era así. Entonces se tapaba todo eso. Para Sí. allá. ¿No? Sí. Y no me acuerdo de los elementos verticales, cómo se ponían. Eso es lo que no me acuerdo. Con el ángulo. El ángulo desde acá. Entonces, ustedes, esa línea la pueden ir trazando ustedes a donde quieran, a donde les convenga, y después ver cómo la... O sea, nosotros acá necesitamos que nos tape hasta acá, hasta esta línea. Entonces, podríamos, por ejemplo, poner ese alero y poner después una línea acá. Y este ángulo que nos da con esa línea, o sea, el ángulo entre el azimut y ese,
trasladarlo a la planta, por ejemplo. Entonces significa que vamos a tener que tener algo acá que nos tape eso. Creo que sería así. ¿Se entiende más o menos? Sí. O sea, eso nos taparía todo esto. Por así decirlo, ¿no? Espera, esto que queda hasta ahí. Hasta acá. Está bien, tapa casi todo. Pero de última se puede hacer que esto sea un poquito más así. Y ver que esto sea más así. O sea, se lo pueden ir como manejando. Me parece que era así. Lo que no me acuerdo era... Esos datos es usando teniendo la azimut, como vos decís, ¿no? Sí, ese es el azimut, el rojo. Yo me guiaba por la hora y por la estación del año, digamos. No lo hacía así, capaz que lo mismo, pero sacaba la sombra de distinta manera. ¿Vos tenés para compartir? Porque yo, sinceramente, de este cuadrante de solar horizontal no me acuerdo bien cómo era. Me acuerdo que se marcaba esto así, sí, se sacaba ese ángulo por proporción, para saber cómo tapa el Sí, alero. sí, te comparto. El tema es que mi compu anda muy mal, pero bueno, intento Dale, no pasa nada. guardarme que lo busco. Dale. Eh, materialidad. A ver. Ay, encima yo AutoCAD lo tenía instalado, pero bueno, tuve un problema, me lo tuve que desinstalar. Pero te muestro lo que tengo. TPT. A ver. Lo estoy buscando. Sí, no hay problema. Acá encontré en el PDF ese cómo se usa más o menos. Claro, a mí lo que me traba para mostrártelo es que no sé si me lo va a abrir el tema de no tener AutoCAD instalado. Claro. Lo tengo instalado, pero me anda mal, no sé por qué. Ahora, ahora te muestro bien. A ver si me abre AutoCAD. Si no me abre AutoCAD, te muestro. Pasa que también lo tengo pasado a PDF, pero en PDF, viste, la achiqué al diagrama y se ve mal. Se ve Claro. muy pixeleado. Ahí encontré cómo usar con las aletas. A ver. Distrito. Bueno, ahí mientras vos buscas eso, comparto esto. Un segundo. Bueno, Acá en este PDF que encontré, que es de la cátedra, está lo del alero, que era como nosotros decíamos. Bueno, acá hay diferentes opciones, pero fíjense que lo que hace es sacar ese ángulo. Bueno, acá no lo dice así tan explícito, pero digamos, se saca en relación a P. Y se pone ahí, ¿ven? Ahí marca la fachada. De la fachada para atrás. O sea, acá el azimut es este de acá. La flecha esta amarilla. De eso para atrás va todo tapado, porque es lo que da la espalda. Y después cuando se pone el alero, se marca esa distancia, que se saca por proporción con P.
Y ahí se saca. Pero creo que es con respecto al piso, me parece. Ven, ahí saca el ancho y la altura. No, sí, está bien, yo estaba hablando de la sombra, no, no, nada que ver, no. Acá Está bien así. lo marca. Y después, cuando es con aletas, cuando hay aletas verticales, saca los dos ángulos que forman las aletas. Y ese ángulo lo pone así. Lo pone a partir del azimut. Entonces para atrás, para ambos lados de eso se tapa, por así decir. Acá hay algunos ejemplos. Entonces ustedes lo que pueden hacer acá, por ejemplo, es, si quieren pueden poner un alero. Y después decir, bueno, yo quiero tapar hasta ahí. Y no sé, hasta acá. Entonces agarran esas dos aletas, por así decir, esos ángulos. Lo ponemos así vertical. Y esos deberían ser los ángulos de las aletas. O sea, si este es el plano de fachada, podemos tener una aleta ahí y la otra acá. Perdón. Ahí. Y esta otra línea tiene que ser así. O sea, ahí tiene más o menos cuál debería ser el largo de esa aleta. O sea, esto está visto en planta. Entonces después las repiten. O sea, esos dos ángulos son los que se trasladan. O sea, yo acá tengo la ventana y estos dos ángulos, ese y este, son los que se trasladan después al cuadrante. Donde el azimut que yo tenía ahí lo pongo acá. Ahí. Entonces ahí con este alero y con esas aletas se tapa completamente todo lo que sería este de acá. No, pará, pasa que acá no llego a ver. Si dice verano, ¿es este o este de acá? Eso es lo que no llego a ver. El que quedó abajo, me parece que sería. Ah, es el de abajo. No, está doble. Está, entonces no hace falta tapar tanto este. Bueno, pero sería básicamente eso. O sea, sería este de acá el que hay que tapar. O sea, una parte ya se tapa automáticamente por el tema este. A ver, porque ahora me agarró la duda con el alero. Claro, no, el alero es como que extiende eso. Claro, me parece que sería al revés esto. Esto te taparía hasta ahí. Y con las aletas estas vos tapás el resto. Me parece que sería así, entonces... ¿Se entiende más o menos? O sea, yo de acá para acá tapo y de acá para acá tapo con las aletas. Y con el alero lo que hago es extender algo que sería así, lo extiendo hasta acá. Con el alero. O sea, esta parte de acá, que yo voy a pintar más oscura, es lo que de por sí se tapa por el azimut de la fachada. Bueno, ¿querés compartir? No dijo que era otra cosa ella. Ah, era otra cosa. Ah, bueno. Bueno, no sé si más o menos se entendió eso. Sí, Bien, sí, se entendió. bueno, buenísimo.
Bueno, y los de la cátedra de Martín tenían también algunas dudas, ¿no? Con lo del detalle. No sé si quedó alguien. Los que quedaron, ¿de qué cátedra son? Si quieren preguntar algo más lo podemos ver, si no, cortaríamos acá. Bueno. Bueno, después subimos el video, así cualquier cosa, también si quedó alguna duda o algo pueden preguntar ahí por el grupo. Dale. Bueno, nos estamos viendo. Gracias, adiós. Chao, nos Gracias vemos. por